seguir dimensionando lo que ha significado que un deportista de la talla de Luis Scola haya dejado la participación con la camiseta de la selección argentina, la que tanto le dio durante más de 21 años. Y alguien que pudo compartir algunos de esos momentos de selección, de concentración también, y de ver un poco el movimiento interno de un equipo como la selección argentina, es el marplatense Alejandro Mangón, entrenador de básquetbol, a quien tenemos del otro lado de la línea. Ale, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Acudiendo a ti para saber un poco más de ese Scola líder de grupo, ¿no? De ese Scola deportista que complementaba lo muy bueno que hacía en la cancha, casi siendo mejor afuera de la misma, ¿no? Sí, bueno, yo voy a aportar lo vivido, no soy ni amigo, No, solamente claro. he compartido experiencias de concentración, como vos dijiste. Tuve la suerte en el 2015 de estar junto al equipo en la concentración, haciendo la logística, y bueno, y conviví 24x24, previo a que se vayan a México, al preolímpico. Uh-huh. Eso fue la primera etapa, y la segunda etapa fue ya clasificados, y estuve en Buenos Aires y en Córdoba, donde se hicieron los amistosos, de ese torneo que se hizo en el Orfeo, no sé si Sí, sí, recuerdan, sí. que jugó Francia, jugó Croacia, Argentina y Serbia. Eh, y bueno, ahí también estuve otro mes antes que se vayan a Río de Janeiro, así que vi todo un movimiento interno de la selección argentina, y bueno, y específicamente de Luis. Justamente ahí él era el único, en el 2015, el único de la generación dorada que se presentó a formar parte de la selección, y bueno, fue un líder absoluto, porque recordaba hoy a la tarde los chicos que había, y bueno, algunos debutantes en la selección, y, y bueno, él era el único referente mayor que estaba. Claro. ¿Y de qué manera lideraba, ¿no? Porque hay diferentes formas de liderar, hay gente que lidera dentro de la cancha, hay gente que lidera los gritos, hay diferentes tipos de líderes, ¿viste? Y vos lo sabrás como entrenador de básquetbol también, dentro de un equipo tenés Sí. diferentes liderazgos. ¿Qué es lo que lo hacía distinto, lo que vos veías de él? Bueno, para mí, yo lo que pude aprender y ver de él es que él lideraba en todos los aspectos, donde podía opinar era muy respetuoso, y donde podía opinar él tenía su opinión certera, y bueno, y con todo un bagaje y una espalda tremenda de experiencia. Por ejemplo, en lo que respecta al juego, bueno, ni hablar, porque era el pilar fundamental, era el único pivot realmente. Obviamente Delía empezó a ganarse un espacio, y bueno, él lo apoyó muchísimo, como apoyaba a los demás. Pero por ejemplo, en el juego él yo ya lo había escuchado esta anécdota, pero y lo viví, porque bueno, yo estaba encargado de logística, entonces tuve que generarle el transporte y el espacio previo de la cancha que esté habilitado, sobre todo los días de partido. Él, para ponerse bien los días de partido, se iba 2 horas antes, 1 hora y media antes que los demás, que el micro. Se iba solo, lo acompañaba un ayudante técnico, y después fue sumando jugadores. Por ejemplo, se lo llevaba a Campazo, o se lo llevaba a la Provítola para hacer lanzamiento. Entonces iba antes del juego y estaba muy relajado, 45 minutos tirando, y con toda tranquilidad. Y después llegaba el equipo, y bueno, y se sumaba a lo que el cuerpo técnico deseaba de esa entrada en calor o de esa preparación previa. Claro. Eh, Son esas cuestiones que lo hacían distinto, porque si hay algo que tenía era la preparación para todo, ¿no? sí, sí. Y después, bueno, en lo que era la interna del equipo, ciertos movimientos, se le preguntaba a él qué opinaba, y bueno, y él desde su experiencia opinaba. Por ejemplo, hay
en la concentración del 2015 ellos, el equipo entrenaba en un club llamado Club Italiano, Deportivo Italiano, que quedaba a 40 minutos del centro, creo que para el lado de San Martín, y bueno, y la preparación física, ya ahí ya se empezó a trabajar. Yo lo vi por primera vez, el estímulo grande desde la mañana, o sea, no se hacía un doble turno, se hacía un estímulo largo, que empezaba a las 9 y pico de la mañana con una parte física, había un receso pequeño que lo hacían ahí mismo en la cancha y bueno, y ahí se alistaban, tomaban un tiempo de descanso, una pequeña merienda de frutas, frutos secos, algo de bebida hidratante, y ahí nomás se arrancaban con el básquet. Hacían todo un turno completo y terminábamos pasado el mediodía. Y bueno, él ofreció, como había pocos elementos, ofreció en la preparación física, en la parte física, ofreció elementos que tenía, y al segundo día tuvimos que ir hasta la casa y cargamos un montón de pesas que tenía y elementos para sumar a la parte de elementos que necesitaban ahí para hacer preparación física. O sea, abarcaba un poco todo, o sea, opinaba y trataba de que todo saliera lo mejor posible, y él es muy perfeccionista y bueno, no deja nada al azar, que me parece perfecto. A ese nivel hay que manejarse de esa manera. Y bueno, y marcó el rumbo sobre todo de muchos chicos que se fueron sumando. De qué manera hay que defender los colores de la selección, cuál es la responsabilidad que hay que tomar cuando uno está en el equipo. Me parece que un montón de ese tipo de preguntas que cuando los chicos llegaban, más allá de que el cuerpo técnico los orientaban en el juego, bueno, él tenía un bagaje de experiencia que siempre le volcaba a los más jóvenes. Claro, bueno, de eso se trata, y yo siempre digo, él confesó, ya dijo que una vez que se retire quiere ser dirigente, quiere empezar a ser dirigente deportivo, porque siempre ha luchado también porque las cosas cambien, ¿no? Cuando en un país donde es muy difícil lograr eso, y yo digo que no nos podemos perder una escuela dirigente en el deporte argentino, ¿no? Hay que darle el espacio y el lugar porque es un tipo con una cabeza evidentemente distinta. Sí, sí. Él, por ejemplo, ayudó a la asociación de jugadores, que él trajo la idea y la asociación de jugadores la puso en funcionamiento, de dar charlas a los jugadores jóvenes que se proyectaban como profesionales, para orientarlos económicamente, para orientar qué hacer con su preparación en los espacios donde no había competencia. Un ciclo de charlas que se daban una vez al año, ahora ya hace un par de años que no se hacen, que yo también compartí y fui a ver, donde había diferentes invitados, pero él trajo la idea. Él trajo la idea y la asociación de jugadores la puso en funcionamiento. Claro. Él funcionó en esa famosa concentración donde estaba Ginóbili, que no me acuerdo el año porque bueno, yo ahí ya no en ese momento no estaba, fue anterior a lo que yo te estoy contando, que promovieron la movida de Bacaro, de la CAP. Claro. Bueno, ahí la cabeza que tenían estos pibes era totalmente diferente, porque había una preocupación grande porque todo se hiciera con la mayor transparencia posible. Claro, sí, bueno, ese es el gran desafío ahora, ¿no? Que todo siga de la misma forma cuando se va el líder, cuando se va el tipo que empuja a todos, ¿no? Sí, yo creo que él el compromiso lo va a tomar. No estoy hablando un poco por saber cómo es la persona, no tengo novedades de qué va a hacer. Sí. Pero estimo que se va a interiorizar y se va a meter en el ruedo de ser dirigente, y creo que eso va a ser un paso adelante, pero tremendo. Hoy estaba leyendo un comentario de Hugo Sánchez en las redes. Sí, lo vi. Y él, ¿lo viste? Sí. Bueno, y me parece que tiene razón también, y bueno, hace falta una cabeza que lidere de alguna manera y sostenga los proyectos, que eso me parece que Scola es un gran defensor de ese tipo de ideas, porque creo que sabe realmente que eso lleva a buen puerto. Lo que pasa es que hay que tener la paciencia suficiente y desdramatizar situaciones para que esperar a los años que sean necesarios para que el proyecto crezca. Claro. Me parece que Luis es la persona ideal para
tener esa espalda que hay que tener para que esos proyectos tengan permanencia en el tiempo, ¿no? Claro, sí, bueno, puede permitir con su presencia que eso suceda. Ha pasado con otras figuras del deporte argentino o del básquet argentino que se han querido inmiscuir en esas cuestiones y después no terminan teniendo el espacio, ¿no? O sea, el deportista por ahí quiere y después no encuentra los espacios. Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Ceder espacio para alguien que está más preparado, que por lo menos tiene una mentalidad distinta. Y en el caso de Scola tampoco es una persona que seguramente va a copar todo, sino que va a querer tener gente alrededor que sepa más que él en ciertos aspectos, ¿no? En ese sentido también puede llegar a ser un dirigente distinto, ¿no? Por su forma también de trabajar en el grupo, no creerse que se la sabe todas, por el contrario, ¿no? Sobre todo porque no está pensando en tener el poder, sino claro. en generar, en que los proyectos que puedan surgir tengan sus frutos. Claro. Y ve más la parte deportiva que, o sea, está más ansioso por ahí de lo dirigencial, de que la parte deportiva empiece a crecer y no afincarse o quedarse atornillado en un sillón por el hecho de tener poder, ¿no? Que es creo que lo que menos le interesa. Entonces hay que ver si tiene el espacio, hay que ver si puede entrar, si se banca, si se aguanta toda esta historia de ser dirigente, que bueno, seguramente se va a enfrentar con algunos, y bueno, hay que tener la suficiente temple como para ir a aguantarlo. Y es verdad lo que vos decís, seguramente va a formar un grupo de trabajo, y bueno, y esto lo va a hacer crecer porque es un generador, es un tipo que genera a partir de su palabra y los hechos, y demuestra con su actitud que él puede transformar cualquier situación, y creo que ojalá que se incorpore, que se motive para ser un dirigente de la CAF, que eso es lo más interesante de todo. Sin dudas, ojalá llegue a ese destino en algún momento cuando él lo decida y se sienta preparado, claro está. Ale, gracias por estos minutos, un abrazo grande. No, por nada, que siga muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Alejandro Mangone sí que pudo compartir, ver de cerca todo lo que Scola es fuera de la cancha, no todo lo que genera alrededor de un equipo. Nosotros vemos la pantallita de tele y con eso nos emocionamos. Cuando lo despidieron, cuando lo vemos dar una nota y hablar con tanta seriedad y sensatez, también está lo otro, lo que hace por sus compañeros, por la gente del básquet, por tratar de generar un espacio. No tenía por qué ir a buscar las pesas a su casa para tener una mejor preparación, ¿no? Eso es responsabilidad de los dirigentes, pero bueno, en la Argentina todo es medio complejo en ese sentido. Nos vamos a la pausa, 18:25.